La nieve crujía con la indiferencia de quien conoce secretos demasiado viejos para asustarse. El viento, un aliento helado que se colaba por cada rendija de la tienda, parecía contenerse, como si hubiera presenciado algo y no quisiera repetirlo en palabras. Sobre aquella ladera de los Urales, la oscuridad no era solo ausencia de luz, era un mantillo frío que amortiguaba los pasos, los gritos, los latidos. Y, sin embargo, algo había roto esa ley. Algo humano, o quizás algo que imitaba lo humano, había forzado a 9 estudiantes y un guía a abandonarla tibieza de la tela para entregarse a la intemperie más absoluta. Nadie volvió a cruzar la frontera entre viva y muerta aquella noche. Esta es la historia de un grupo que emprendió un viaje común y terminó inscrito en la página más inquietante de la intriga moderna. Es la historia de valentía juvenil, de meteorología extrema, de decisiones precipitadas y de lo que queda cuando la razón choca con lo imposible. Es la historia del Paso Dyatlov. Eran finales de enero de un equipo de esquiadores aficionados y estudiantes universitarios de la escuela de montañismo soviética, con edades que oscilaban entre los 20 y los 30 años. Partió con la intención de alcanzar la cima del Otorten, en el norte de los Urales. Sus planes: conquista, aprendizaje, camaradería. Sus nombres: Igor Dyatlov, líder del grupo, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Nikolai Tibeauxbrignoye, Yuri Krivonischenko, Yuri Dorosenko, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov, y la presencia de un guía, que por alguna razón quedó fuera de la última lista formal, pasarían a la historia grabados en un frío irónico. Cuando el grupo no regresó, la preocupación se transformó en alarma. Fuerzas de búsqueda y rescate iniciaron una operación que pronto se convertiría en una excavación de fantasmas. Lo que encontraron desafió la coherencia: una tienda cortada desde dentro, zapatos y ropa abandonados, huellas que sugerían prisa y confusión, y cuerpos esparcidos por la ladera en posiciones que no se alineaban con el relato de una muerte por hipotermia convencional. Imaginemos por un momento la escena inicial: la tienda de campaña intacta, pero su interior convertido en evidencia de una salida abrupta. Ropas, calzado, equipo, todo dejado atrás con una frialdad que gritaba desesperación. En la nieve, huellas desordenadas conducían a un poblado de pinos muertos, a un lugar donde los cuerpos serían hallados en los días siguientes. Algunos yacían descalzos, vestidos solo con ropa interior; otros, con la boca abierta en una mueca de sorpresa; varios con señales que más tarde los médicos calificarían como lesiones internas de una violencia tremenda, pero sin heridas externas que explicaran esa fuerza. La explicación oficial de la época fue simple y suena a consuelo: fuerza desconocida e irresistible. Los forenses soviéticos apostaron por un fallo en la secuencia de decisiones humanas bajo presión: una avalancha, pánico, desorientación, congelamiento. Pero las pruebas sembraron dudas desde el inicio. ¿Por qué cortar la tienda desde dentro con suficiente cuidado para dejar botas y comida? ¿Por qué caminar en calzoncillos a través de la noche polar? ¿Qué causó lesiones internas como si un automóvil hubiese pasado por encima, sin marca alguna en la piel? Una de las mujeres, Dubinina, murió con fracturas craneales y costillas aplastadas; otro cuerpo presentaba huesos quebrados, tórax destrozado, pero la piel intacta. Además, algunos cuerpos parecían haber sido trasladados y ocultados entre la maleza; sus posiciones no correspondían a los lugares donde sus huellas fueron rastreadas. Y otra anomalía más perturbadora: los tejidos y el cabello de algunos estaban contaminados con radiación. Estas discordancias dieron paso a una multitud de explicaciones, cada una un espejo que reflejaba más miedo que certeza. Hubo quienes esgrimieron teorías naturales: avalanchas, tubos de aire que derribaron la tienda, una reacción de pánico colectiva ante el sonido de la nieve moviéndose. Hubo teorías humanas: un conflicto con indígenas mansi de la zona, una pelea con otro grupo de excursionistas, la posibilidad de que el propio guía hubiera alterado la escena. Pero la ciencia no quedó satisfecha con respuestas tan tibias. Los forenses, los meteorólogos y los criminólogos aplicaron sus lentes, y con cada observación, la historia se tornó más indecible. La avalancha, por ejemplo, explicaba la prisa y la tienda dañada, pero no justificaba porque la sacudida habría provocado que algunos se pusieran solo ropa interior para salir al frío extremo, ni el extraño patrón de lesiones internas. Un accidente natural no deja radiación. Un enfrentamiento con locales no dejaba el tipo de huellas y disposición de los cuerpos que se encontraron. Si alguien combatiera y saliera vivo, es improbable que hubiera huellas que se dirigieran en varias direcciones, como si los cuerpos hubieran caminado un tramo y luego colapsado y sido arrastrados.
Lo que más cortó la línea de lo explicable fue la violencia interna sin la correspondiente violencia externa. A lo largo de las décadas, la narrativa del paso Dyatlov se ha nutrido de lo que la imaginación humana necesita: monstruos, conspiraciones, experimentos militares secretos. La región, militarmente sensible, albergaba bases y ensayos soviéticos. Quizás se trató de pruebas de armas de alta potencia o de secretas maniobras que malograron el grupo. Algunos apuntaron a pruebas con misiles, a radiación como indicador de actividad militar. Otros sugirieron, con un dejo de folclore, encuentros con criaturas desconocidas, fenómenos acústicos invisibles capaces de inducir pánico. Hubo quienes propusieron la presencia de un ser antropomorfo que desmembró la normalidad. Había, después de todo, rastros que parecían mostrar que los cuerpos fueron arrastrados, escondidos o aplastados. Pero las explicaciones más persuasivas, y a la vez más inquietantes, no apelan a monstruos, sino a procesos físicos complejos que la mente humana, cuando está en el borde de la supervivencia, percibe con lentitud y error. En 2019, un grupo de investigadores propuso una reconstrucción. La combinación de una avalancha de tipo Slav y el denominado efecto del viento catabático podría haber generado una reacción en cadena. La avalancha, relativamente pequeña, habría sido suficiente para dañar la tienda y obligar a los esquiadores a huir sin tiempo para equiparse. En su desorientación, algunos caminaron para buscar refugio, otros intentaron regresar. La exposición severa provocó hipotermia en algunos, cuya conducta altera el juicio y genera una paradoja: la ternura fatal de la hipotermia paradójica, donde el cuerpo en colapso se quita la ropa y camina hacia la muerte, buscando un calor ilusorio. Las lesiones internas, según esta hipótesis, podrían derivarse de la combinación del peso de la nieve, impactos durante la caída y la presión durante la rigidez cadavérica en posiciones inusuales. Ese modelo restituía una humanidad tangible al relato, pero no borraba lo ominoso. El hecho de que algunos cadáveres presentaran niveles de radiación por encima de lo habitual añadió un elemento diferencial. Aunque hoy se entiende que pequeñas contaminacoes pueden provenir de uniformes o equipos y no necesariamente de explosivos nucleares. Y, sin embargo, la mente pública continúa buscando un antagonista visible, una razón que personificar. La ambigüedad no satisface al rumor. Lo que persiste es un mapa de decisiones humanas que, bajo el frío absoluto, se vuelven errores fatales. Imaginen la escena desde adentro: el crepitar de la tela cuando la avalancha golpea, la comprensión súbita de que todo el equipo puede quedar enterrado, la irracional certeza de que la tienda es el enemigo que aprisiona, la decisión de abrirla y salir hacia la noche con las botas aún llenas de humedad. En menos de un minuto, el calor se evapora, el pánico altera la cooperación, la razón cede a impulsos primarios. En esas condiciones, la visión se empaña, los pensamientos se fragmentan y los lazos sociales pueden romperse. Caminar a la intemperie sin destreza, sin ropa adecuada, en la llamada zona de la muerte, equivale a una condena por exposición. Y ahí yace la tragedia: no hay villano singular para castigar. El enemigo fue una confluencia de circunstancias: nieve, geografía, tormenta, error humano que se alimentaron entre sí hasta formar un final inapelable. La montaña no conspira, pero no perdona. La historia de Dyatlov es la crónica de cómo una juventud entusiasta fue cosida al tapiz del azar y la naturaleza. Los nombres que yacieron en la nieve son un recordatorio de que incluso los planes bien trazados pueden ser destruidos por lo que no se puede prever. No obstante, la fascinación por el misterio se explica también por nuestra necesidad de narrativas limpias. Queremos una causa única, una explicación que encaje en la lógica del mundo. Cuando la ciencia da una respuesta parcial, la imaginación rellena los huecos con cuentos de espionaje, de pruebas militares o de sucesos paranormales. Es una manera de domesticar el miedo: si existe un culpable humano o monstruo, podemos imaginar enfrentarlo o señalarlo. La naturaleza, en cambio, nos devuelve una lección más incómoda: su poder frecuentemente no es dramático, en términos hollywoodenses es frío, acumulativo y anónimo. Con el paso de los años, el nombre de Dyatlov se convirtió en sinónimo de misterio. Documentales, libros, podcast y foros han reabierto la escena como si fuera un cadáver que pudiera hablar. Cada nuevo análisis aporta piezas, pero ninguna arma definitiva. Las autopsias, la geología, la meteorología y las reconstrucciones vuelven a poner en escena a los jóvenes de 1959. Y a cada lectura se les agrega una nueva capa: a veces mártires de un estado, otras víctimas de la negligencia humana, otras simples participantes de un accidente natural. El único hecho inmutable es la ausencia de consenso total.
Hoy, la historia del paso Dyatlov sirve como advertencia y como misterio. Enseña que la preparación técnica y la prudencia importan, claro, pero también que la inclemencia puede transformarse en fatalidad con una velocidad que la esperanza no puede predecir. Enseña, también, que algunas preguntas no tienen respuestas netas y que la incertidumbre es parte de la condición humana. Y en eso reside su poder narrativo, nos confronta con la fragilidad de la vida y la grandeza indiferente de la naturaleza. Al finalizar esta evocación, imagino por un instante la ladera silenciosa donde todo ocurrió. La nieve, compacta y fría como un lienzo, guarda en su interior las huellas de pasos apresurados y de historias truncadas. El viento, que tanto se contuvo aquella noche, ahora acaricia las copas de los pinos y borra, con paciencia, los últimos rastros. Pero la memoria no es nieve, no se funde ni se deshace con las estaciones. Los nombres siguen allí, impresos en los archivos, en las fotografías en blanco y negro, en los diarios de montaña. Y también en los susurros que atraviesan los foros y las cenas junto al fuego cuando alguien cuenta, en voz baja, la historia de los estudiantes que perdieron la pelea con una noche que no tenía intención de comunicarse. Si existe una lección moral en este relato, no es la del castigo ni la del héroe. Es la lección de que la naturaleza, aun sin voluntad, puede crear situaciones en las que la lógica humana queda suspendida. Y es la lección de que, ante lo inexplicable, la humildad científica y la compasión histórica son respuestas más honestas que la simplificación conspirativa. Porque, al cabo, la verdadera tragedia del paso Dyatlov consiste en la pérdida de vidas jóvenes y en el modo en que, desde entonces, hemos tratado de forjar una historia que nos permita dormir tranquilos otra vez. No habrá certeza absoluta. No habrá cierre total. Pero cada vez que alguien pronuncia los nombres de esos jóvenes Dyatlov, Dubinina, Kolmogorova, la memoria los reenciende y la montaña, por un momento, parece recordar. Y mientras el viento siga conteniendo su aliento, la pregunta seguirá abierta. ¿Qué hizo que 9 personas salieran de una tienda tibia hacia la noche y nunca regresaran a contar la historia?